Buenas tardes, estamos acá con el profesor Diego Velázquez. Él ejerce en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la materia de Literatura Española 1 y 2. Tiene una experiencia dentro de la universidad con la capacitación de alfabetizadores y como alfabetizador popular, así que le pedimos que nos ceda unos minutos de su tarde de sábado para charlar un poco de su experiencia. Bueno, yo, Diego, arrancaría con la primera pregunta, que es la alfabetización popular para vos. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los compañeros de la Universidad Jaureche por esta oportunidad, por darnos a conocer. Y bueno, con respecto a ese concepto, ¿no? Alfabetización popular, ahí tenemos dos palabras que deben regir toda la práctica. Primero, alfabetización en un sentido formal, que bueno, consiste en la adquisición de las destrezas básicas de lectura, escritura y cálculos matemáticos simples y popular, que dentro del conurbano bonaerense, o nosotros como argentinos, eh, tiene una matriz ideológica, económica, filosófica, política, social y cultural. Y depende del posicionamiento que tenga cada docente con respecto a su noción de pueblo, que tiene que ver bueno, la alfabetización familiar, tus estudios secundarios, tu barrio y la universidad donde estudiaste. Entonces, desde la concepción que yo tengo de alfabetización popular, consiste en una educación total para toda la vida, en todos los ámbitos y en todos los círculos del Estado-Nación, y también consiste en ir a restituir derechos culturales en los barrios emergentes del conurbano bonaerense. Lo, lo pienso y lo tomo desde esa manera. Alfabetización popular consiste en ir a restituir un derecho humano en lugares donde la cultura no se está distribuyendo. Este, Y el Estado estaba en, ausente. exactamente, exactamente. Eh, bueno, entonces, alfabetización popular significa eso, brindar las herramientas a esos sectores Bien. históricamente postergados por un Estado-nación que no llega en su totalidad. Bien, o sea que vos tenés la experiencia de alfabetizador y también de formador de alfabetizadores, ¿es así? ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, yo empecé como alfabetizador popular alrededor del año 2000. La crisis del 2001 me encuentra como alfabetizador popular en barrios periféricos del conurbano bonaerense, específicamente en Esteban Echeverría, donde yo vivo. En los viejos y conocidos trueques, no sé si generacionalmente vos Claro, sí. eh, ibas al secundario, o no sé, en ese momento, 2001, que fue la crisis total. Sí, Bueno, ahí empecé. seguramente, perdón que te interrumpa, seguramente muchos de los que van a acceder a este video, que son personas que se inscribieron en el curso, seguramente han vivido esa etapa y si no, gente más joven seguramente ha escuchado nombrar. Bueno, yo recientemente estaba despedido de Aerolíneas Argentinas, estaba desocupado, y en los barrios el- la gente comienza a organizarse por sus propios medios, ¿no? Generalmente toda la cuadra y todos los barrios más al fondo estaban todos desocupados y se dio el fenómeno del trueque. Y paradójicamente la electroescritura se transformó en una moneda de cambio también en ese momento. Entonces, en contacto con compañeros de organizaciones sociales, sin tener un horizonte claro hacia dónde íbamos, o sea, había que hacer algo, lo podíamos hacer, podíamos dar una mano aunque sea en eso, y no lo pensamos, fuimos y lo hicimos. Y desde completar planillas, bueno, porque ahora es todo online, pero en ese momento para hacer trámites en la FIP, en la municipalidad, Banco Provincia, Banco Nación, etcétera, se completaban planillas. Y desde cuando empezamos a ayudar a completar las planillas con los compañeros, nos dimos cuenta que
había diferentes grados de analfabetismo en la población que me toca a mí, que es Esteban Echeverría. Imagino por analogía que debe suceder lo mismo en todo el conurbano bonaerense. Y bueno, y ahí vimos que había un problema, al menos en nuestro distrito estructural, y comenzamos a tomar cartas en el asunto con un conjunto de, bueno, de compañeros, de vecinos y demás de todos los sectores, que bueno, en ese momento la pasaba mal todos los sectores. Ustedes no estaban respaldados por una infraestructura institucional, digo, fue militancia pura. Sí, en ese momento no. En el 2001 no, pero sí como de una manera autodidacta fuimos con algunas maestras, ¿sí? Algunas maestras, ¿sí? Eso también, maestras del antiguo Colegio Normal Nacional, Ujú. sin un programa político específico, por una voluntad de los vecinos, nos comenzaron a dar las primeras herramientas de cómo alfabetizar, palabra generadora en ese momento. Después sí, después hicimos algunos cursos, de hecho el método Yo Sí Puedo de la Revolución Cubana, también lo hicimos con un conjunto de compañeros más y nos capacitamos en eso, pero en ese momento fue todo azar, fue todo improvisado y bueno, muchas maestras normales nacionales jubiladas, profesores jubilados y demás que se acercaban a las diferentes unidades básicas o comedores a explicarnos cómo deberíamos hacer, Claro, más que hacer hasta que sí, intuición, fue más intuición que sí, tener sí, un sí, método. fue por instinto, fue por instinto. Por ahí tenías a un vecino que no sabía leer y escribir, pero el tipo te podía hacer una loza a la perfección, o te podía colocar cerámicas en toda una cocina de una manera milimétrica. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el conocimiento válido? En ese momento era tener las destrezas de lectura y de escritura. En ese momento, en ese momento. Quizás cuando eh, se desarrolla la industria, el comercio y demás, las destrezas se equilibran un poco. Pero en ese momento no había nada, ningún sector productivo estaba en funcionamiento y bueno, los docentes estaban cobrando una miseria. O sea, desde el caos nació esta vocación por la alfabetización popular, sin buscarlo siquiera quizás, porque mi contacto con el lenguaje era más que nada literario, de un estudiante joven, recién egresado del secundario, con sus primeros laburos relativamente estables, que le gustaba leer mucho los clásicos y no pasaba por ahí. Enseñar a leer y escribir fue algo que nace de la emergencia y de la preocupación que uno tenía por eso que veía y que estaba sucediendo, ¿no? Totalmente. Y ahora como docente universitario, una universidad que, bueno, te brindó las herramientas, ¿no? Como aquí el que habla, las herramientas necesarias para desplegar su vida profesional. ¿Vos cómo lo ves, este proceso de alfabetización hoy en día? Si también notás que hay una emergencia, como bien mencionabas. No, porque, bueno, nosotros, año 2000, 2001, 2002, en el 2002 ya estábamos un poco, ya había un cierto orden, una cierta línea, ya teníamos experiencia, ya se habían acercado más profesionales con más formación, y se fue dando este fenómeno de articular con todas las organizaciones sociales, con los sindicatos, y en 2003, el proceso político que se vive con el gobierno del 2003, ya decide, ya hay una política de Estado, ¿sí? Dentro del Estado municipal, provincial y nacional, de hacer hincapié y énfasis en la alfabetización, y de hecho, por eso tenemos el programa Fines Primarias, Fines Secundarias, que viene de ese emergente, y ya teníamos cursos, cuadernillos, actividades, diseños curriculares, espacios designados, becas, y empezamos a articular ya con las diferentes instancias ministeriales, salud, educación, Ministerio del Interior, alfabetización. Se hizo todo un entramado donde se enseñaba a leer y escribir, se le tramitaba el documento, se le completaba el calendario de vacunación, etcétera. Y bueno, ahí ya vimos un estado presente y ya la línea alfabetizadora
fue más dinámica, se transformó, tuvimos mejores acceso a los lugares y a la bibliografía y a la capacitación. Bueno, vimos una transformación total con respecto a eso. De encontrar analfabetos estructurales, es decir, ciudadanos que no tenían ningún manejo mínimo de la lectoescritura, quizás solo su nombre sabían escribir y a veces ni eso, que nos sorprendía en el país de la educación pública, el país pilar de la educación pública latinoamericana, como es Argentina, que haya el analfabetismo. Después, cuando las políticas de Estado fueron eficientes en ese sector, ya lo que fuimos encontrando fueron analfabetos formales, que yo lo defino Funcionales, como ¿no? formales, claro, yo lo defino como aquellos que tienen un relativo correcto desempeño en la lectura y escritura, pero que no completaron su educación formal, o sea, primaria y secundaria, en algún Claro. momento lo dejaron. Entonces pasamos del analfabetismo estructural, que fue la totalidad, a el analfabetismo informal y después al analfabetismo por desuso, que es aquella persona que tiene las destrezas de lectura y de escritura, pero no se dedica a la lectura y escritura porque su trabajo así no lo demanda, porque quizás es más necesario que conozca la composición de los materiales de la construcción o manejar un transporte, etcétera, que leer y escribir constantemente. Bueno, esto fue avanzando, se abrieron estos dos programas, se generaron más herramientas culturales y fue una gran experiencia. Nosotros vimos muchísimos resultados posteriormente eh, en esta misma línea de alfabetización en la universidad, ya, ya con una articulación con todas las instancias, ¿no? No, institucionales, ya capacitamos alfabetizadores y estuvo bueno porque yo en mis talleres y en mis capacitaciones tenía ciudadanos que militaban en el Partido Obrero, en el PTS, o en la Cámpora, o en la Martín Fierro, o en peronismo militante, y a la vez tenía jóvenes de Acción Católica, o chicos que participaban en una iglesia evangélica, jóvenes de los sindicatos. Lo que más me sorprendía que eran alfabetizadores muy jóvenes, de entre 18 y 30 años los que se acercaban al taller. Y la iglesia Bueno, jugó un rol también ahí. sí, 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 ambas, ambas. Se armaban debates interesantes, porque imagínate católicos, protestantes, peronistas, de izquierda, pero lo que yo rescataba era el objetivo, ¿no? Alfabetizar cada cual en sus respectivos barrios, porque el enfoque era ese, el enfoque era alfabetizar con las necesidades, con las destrezas básicas para que se puedan incorporar a la educación formal, porque el objetivo de la alfabetización popular es eso, brindar las herramientas donde el Estado no llega para que estos ciudadanos se incorporen a la alfabetización formal, ¿no? Claro. Primaria, secundaria, universidad y después de la universidad una educación para toda la vida con una participación ciudadana. Es una pregunta constante de los cursantes en este curso que estamos llevando a cabo. Bueno, ¿qué sucede después, no? Nosotros podemos enseñar a escribir, podemos enseñarle el nombre, eh, a leer textos básicos, reconocer ciertas, o sea, el mundo que nos rodea, que es escritura. Eh, pero me he encontrado con esta pregunta constante de, bueno, y la educación formal? ¿Qué pasa? ¿Apuntamos a eso? ¿No? ¿Dónde nos quedamos? Esa sería una pregunta también. Bueno, en parte contestaste también, ¿no? Ustedes vieron resultados posteriores. Nosotros vimos resultados y experiencias maravillosas. Un director técnico de ligas infantiles eh, tenía chicos que no podían completar la ficha del club porque no sabían leer y escribir, y a mí me sorprendió cuando lo vi vestido con el uniforme del club de barrio. Y bueno, después me ha mandado mails diciendo que estaba teniendo resultados y él, aparte de ser el director técnico de la Liga de Fútbol, era su alfabetizador, con el Bueno, objetivo de que los chicos volvieran al colegio. O sea, ese es el objetivo. No, el objetivo es la educación formal,
pero bueno, hay que articular con todos los ministerios, ¿no? Claro. Salud, educación, Ministerio del Interior, Desarrollo Social, todo, es una totalidad. La idea es recuperar para la educación, porque la educación es responsabilidad del Estado. Los alfabetizadores populares pueden ir por vocación a restituir un derecho en el cual el Estado-Nación no llega. Uno puede hacerlo por militancia, por ciudadanía o por amor al prójimo, no importa por qué uno quiera brindar las herramientas para el acceso a la cultura, pero es responsabilidad del Vol- Estado-Nación. Volviendo un Como, poquito al recorrido que bien nos contabas, de tu experiencia como alfabetizador, por ahí no sé si lo sumaste y por ahí no lo escuché, pero bueno, me gustaría en todo caso repreguntar, ¿en qué lugares ustedes pudieron abrir centros de alfabetización? Te estoy hablando del inicio, ¿no? De cuando empezaron por intuición. bueno, Esteban Echeverría, Barrio 9 de Abril, Saizar, Tras Radio, sí, Claro, pero en en ese lugares bloque. físicos, digo, ¿en qué locaciones? Sociedades de fomento, ¿sí? Ujú. No me acuerdo el nombre de las instituciones específicamente ahora, pero sociedades de fomento, iglesias, Incluso garage de las casas. sí, garage de las casas, patio de las casas, comedores, merenderos, en todos lados donde se necesitara. Sí, Después sí ya hubo un programa, un claro, método, claro. una coordinación, pero en ese momento era hacia donde nos llevaba el instinto y la necesidad. En ese Bueno, yo momento, para ir cerrando te voy a hacer una última pregunta. Eh, de todos modos, antes de terminar, me gustaría decir que hay mucha gente involucrada o sea, eh, convocamos a compañeros tuyos que iniciaron este camino, pero bueno, no se pudo dar en otro momento, por ahí estaría bueno tener una charla mucho más rica con otros integrantes, ¿no? de este largo recorrido. Pero como para ir cerrando, como para que aportar un poco más a nuestro curso, no sé, decinos cuál es el rol que debe ocupar la universidad respecto de la alfabetización. no, bueno, es fundamental. Es fundamental porque, bueno, también lo- los presidentes van a pasar y los ministros también, pero lo que siempre queda es la universidad pública. Te digo universidad pública porque es la única que me interesa. Eh, es una postura ideológica. Debe ser fundamental. O sea, todas las secretarías, ¿no? Asuntos estudiantiles, Secretaría de Extensión, deben estar en función de tomar las necesidades de los barrios. O sea, somos Universidad del Conurbano Bonaerense, tenemos una identidad, tenemos una herencia. eh, bueno, seguramente en tu caso, como en el mío, será que somos primeras generaciones de universitarios nuestras familias o nuestros hermanos, no sé. Bueno, eso es el universitario de universidad pública tiene una doble responsabilidad con respecto al entretejido del entramado social. Pero el rol de la universidad debe ser fundamental, articulando con las respectivas secretarías de los municipios, con una línea clara del Estado provincial y una línea clara del Estado nacional, porque si no son pequeños intentos o pequeñas proezas que hacen un conjunto de alfabetizadores o instituciones y se obtienen mínimos resultados que después se van diluyendo en el tiempo. No, tiene que haber una línea cuadra. No sé exactamente, todavía no están los resultados del censo oficiales, en qué grado de analfabetismo estamos con respecto a lo largo y a lo ancho del país. Hasta no tener esos datos, no sabremos qué políticas alfabetizadoras a aplicar, y no obstante estamos recibiendo estudiantes en todos los niveles con graves problemas de lectura y escritura, Claro, un poco por lo digital, un claro, eso te poco iba a decir. por la pandemia Una pandemia en el nos medio, tocó claro, vivir. tal cual. Pero esto ya se notaba desde antes. Bueno, son discusiones que hay que dar ahora.
Porque también tenemos el analfabetismo digital, por supuesto. Claro. De Será nada para sirve, otra charla. sí, sí, de nada sirve saber leer y escribir si no podés completar una solicitud en línea, que es lo que es lo que lo piden las empresas actualmente. Eso es otra discusión y bueno, no, cuestión que no se termina Claro. nunca. Bueno, Diego, te Este, agradecemos por tu tiempo. Espero que los cursantes puedan, bueno, interpelar a tus palabras, que puedan eh, recibir este mensaje muy interesante, por cierto, y ojalá que se pueda dar las discusiones de las que hablas y también que podamos tener un encuentro mucho más amplio, una discusión que resulta muy interesante. Así que bueno, te saludamos desde la Universidad Arturo Jaureche y te agradecemos por tu tiempo. bueno, un abrazo, bueno, a los alfabetizadores populares, a los capacitadores y a todos los colegas de la Universidad de Florencio Varela. Tuve la suerte de visitarla y un lugar muy ameno, un espacio muy amplio. Así que Espero muchas que gracias puedas y volver, dale. un Dale. abrazo